Escucha ese motor. Huele ese diésel quemado. Si no te suscribes ahora mismo, te juro que perderás el final de esta historia. Y te aseguro, chofer, que es la única historia que debes escuchar antes de agarrar la ruta 15. Mi abuelo, don Javier, me enseñó 3 cosas sobre el asfalto. 1. Siempre revisa el aire. 2. Nunca confíes en un federal de camino. Y 3. Si estás cerca de Navojoa y el aire huele a aceite hidráulico dulce en lugar de tierra seca, no, por el amor de Dios, no pises el maldito freno. La carretera 15, entre Sonora y Sinaloa. Para los novatos es solo una línea recta quemada por el sol, llena de topes y espejismos. Para nosotros, los que llevamos más de 20 años tragando polvo y soledad en la cabina, es un altar, pero no un altar para rezar. Es un altar que exige pago. Todo el mundo sabe que el miedo tiene un olor. Para un trailero, el miedo huele a diésel viejo, a sudor salado y, si tienes suerte, a nada. Pero si has estado lo suficiente en la 15, aprendes el olor real del terror. Huele a metal pulido que nunca se oxida, a cuero de asiento recién tratado y a un silencio denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado de lo normal. No era un fantasma común, no era una bruja pidiendo un aventón. Esto es peor, esto es la carretera que te mira fijamente, te elige y decide que lo que más amas, lo que te hace sentir que la vida vale la pena, es la mercancía perfecta y la toma. Mi abuelo me dio esa advertencia cuando yo tenía 7 años, sentado en el asiento del copiloto de su viejo International 9400. Él iba sudando, con las venas del cuello marcadas y la mirada clavada al horizonte, como si estuviera esperando un golpe. Me señaló un punto justo al borde de la carretera donde solo había un cactus marchito. Ahí, me dijo, con la voz áspera como lija, ahí no se frena, ahí se reza y se acelera. Si frenas, el cobrador te pide el peaje y no es dinero lo que quiere. Yo no entendí. El abuelo era de esa estirpe de hombres que no creen en nada que no puedan arreglar con una llave de tuercas. Pero ese día, el miedo que vi en sus ojos era real. Un terror visceral, pegado a los huesos. No era la amenaza de un asalto, era la amenaza de algo que no tiene nombre ni forma, solo apetito. El cobrador, así le llamábamos al camión, pero en realidad el cobrador nunca fue un camión. El cobrador es la ruta misma, manifestada en el vehículo que más amas, cuando tú estás más débil. La gente se calla. Si le preguntas a un chofer veterano sobre la ruta 15, te dirán que es aburrida, peligrosa por los narcos o que simplemente es larga. Nunca te hablarán de la niebla que no es niebla, de los camiones que aparecen en reversa a 100 por hora o del silencio que absorbe el ruido del motor. Nunca, porque la regla es, si hablas de ello, te toca volver. Esta es la historia de cómo perdí a Lucía, cómo perdí mi camión, y cómo el grito de mi abuelo resonó en mi cabeza la noche que vi mi viejo Freightliner Century 2000, 10 años después de que desapareciera, estacionado al borde de esa misma maldita carretera 15, y con un viejo de sombrero esperándome. 2. O contexto, Kem sou eu, o mundo como LE. Mi nombre es Roberto, o era. Ahora soy solo un tipo que maneja un camión rentado para pagar una deuda de la que nunca podré salir. Antes era Roberto el de la cabina de lujo, el que siempre llevaba limpia la cromada de su Freightliner, el que tenía el mejor equipo de sonido para que Lucía, mi hija de 6 años, no se aburriera durante los viajes largos en verano. Lucía no era un estorbo, era la razón por la que manejaba esas 18 horas seguidas, la razón por la que ignoraba el dolor de la espalda baja y el sabor a ceniza de mi boca. Todo era por esa risa aguda que rebotaba en el parabrisas. La carretera es una amante dura, te da independencia, te da dinero, pero te quita tiempo y sueño, y te pide sacrificios. Yo pensaba que mi sacrificio era el tiempo lejos de mi esposa, Elena,
el olor a motel barato y el café recalentado. Creía que manejaba las reglas del juego. Me equivocaba. La vida de tráilero se rige por la velocidad y la eficiencia. Si te detienes, pierdes. Y yo nunca me detenía. Hacía la ruta del Pacífico de un tirón, de Mexicali a Chiapas, entregando desde refacciones automotrices hasta aguacates. Era un experto en cargar y descargar en tiempo récord. Era un hombre sólido, con un futuro simple. Pagar el último préstamo del camión, meter a Lucía a una buena escuela y retirarme en la playa con Elena. Ese era mi mundo. 3 ejes, 600 millas de asfalto y una familia que dependía de que yo siguiera moviéndome. El Freightliner, matrícula 84 AK5, no era solo una máquina. Era mi oficina, mi casa y el cofre de mi tesoro. Tenía la calcomanía que Lucía me había regalado, un sol sonriente justo al lado del espejo retrovisor, para que me recordara que ella estaba ahí. El olor interior era una mezcla de vainilla barata, diésel filtrado y el aroma dulce del pelo de Lucía después de un viaje. Nadie te prepara para cuando ese mundo estable, duro pero predecible, se desmorona. No te enseñan cómo mantener la presión arterial baja cuando la policía te dice que no hay nada que buscar. Te dicen que los caminos son peligrosos, te dicen que hay bandidos, pero nunca te dicen que el camino mismo es la trampa. Yo era un hombre de lógica, un hombre que creía en la mecánica, en el peso de las cosas, en la gravedad. Si algo desaparecía, era porque alguien lo había tomado. Punto. No había espacio para las supersticiones del abuelo, ni para las historias de camioneros alucinados por la falta de sueño. Yo me reía de esas cosas, hasta que sucedió. Y lo peor, sucedió exactamente donde mi abuelo me advirtió. La 15, cerca de Obregón, una noche de luna nueva. Oscuridad total, niebla que no parecía de agua, sino de humo frío. Y el olor. Ese olor que me había descrito el abuelo, aceite hidráulico dulce. Yo venía agotado. Mi mente ya trabajaba en piloto automático después de 17 horas al volante, y Lucía iba dormida en su asiento adaptado. Allí, en ese punto exacto, toda la física y la lógica que conocía se fue al infierno. Un destello de luz roja que no era un alto, no era un tráiler. Era algo que parecía un destello de calor, directo al centro de mi visión. Y el instinto, ese instinto primario que había jurado ignorar toda mi vida, me hizo pisar el freno. Fue el primer y último error que cometí en la carretera, y fue el inicio de 10 años de tortura. 3. O incidente, problema, a perda, o crime, ou a anomalia. El roce del pie en el pedal del freno fue apenas un susurro, una milésima de segundo, pero fue suficiente. El camión no se detuvo de golpe, no derrapó. Simplemente el silencio nos envolvió. Un silencio total, inmediato, como si alguien hubiera puesto un switch gigante que cancelaba el sonido del motor diésel de 12 litros, el zumbido de los neumáticos en el pavimento y hasta el ruido de mi respiración. La luz roja desapareció tan rápido como apareció. Frente a mí, solo la oscuridad y la niebla falsa, densa y blanca, que se había vuelto casi sólida. El camión estaba detenido en medio de la nada. Revisé los espejos. Nada. Ni un coche detrás, ni una luz. Solo el desierto tragándose el asfalto. Me giré, sintiendo ese frío helado que te recorre la columna. Iba a despertar a Lucía, a decirle que habíamos parado un momento, aunque nunca debía haberlo hecho. Pero ella no estaba. El cinturón de seguridad abrochado, la manta de viaje caída en el piso, su sillita adaptada perfectamente anclada al asiento, vacía. Mi primer pensamiento fue pánico lógico. Se bajó. Aunque la puerta estaba cerrada, aunque yo había puesto el seguro. Grité su nombre. «Lucía, aquí estoy. Javi, dime algo». Nadie respondió.
solo el eco muerto en la cabina. Abrí la puerta. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, disipando por un segundo el olor dulce. Corrí alrededor del camión, el remolque, sellado, asegurado, la cabina, inspeccionada centímetro a centímetro. Busqué debajo de los asientos, en el área de descanso. Mi hija, de solo 6 años, no podía haberse desvanecido. Volví a la cabina, encendí las luces internas. Lo que vi entonces no fue una ausencia, sino una evidencia brutal de que algo terrible había pasado justo ahí. La pequeña mochila de Lucía, con el dibujo de una sirena, estaba sobre el tablero. Saqué su juguete favorito, el pequeño lobo de peluche. Estaba húmedo, no por agua, sino por una humedad pegajosa, y olía intensamente a cromo pulido, un aroma que no pertenecía al desierto, sino a un taller mecánico recién inaugurado. Llamé a Elena. Su voz adormilada se convirtió en un grito histérico cuando le dije que Lucía no estaba. Llamé a la policía, que tardó 40 minutos en llegar, y lo hicieron con esa lentitud exasperante de saber que están haciendo un viaje inútil. Cuando los federales llegaron, yo seguía temblando. Les describí la luz roja, el olor, el silencio. Ellos se miraron entre sí, con esa condescendencia cruel que solo los oficiales de camino saben usar. Revisaron la cabina. No encontraron nada. Señor, ¿está seguro que no paró en un comedor antes? ¿No tomó nada? Me acusaron, con su silencio, de ser un padre descuidado, o peor, de haber montado un teatro. Y luego, mientras yo estaba forcejeando con uno de los oficiales, intentando explicar lo inexplicable, el segundo incidente ocurrió. Miré hacia mi camión, mi querido Freightliner 84 AK-5, y de nuevo, sin ruido, sin motor, sin luces. Simplemente ya no estaba. La policía vio mi cara de asombro, y luego miraron donde había estado el tráiler, unos segundos antes, y se quedaron paralizados. Un camión de 18 ruedas, de casi 17 metros de largo, no desaparece en el aire, no deja huella de frenado, no deja marca de llantas en el acotamiento, solo quedaba un círculo de asfalto caliente, oliendo a ese aceite hidráulico dulce. Perdí a mi hija, y segundos después, el vehículo que era mi vida se esfumó. El peaje. Mi abuelo me había advertido. Yo había frenado. 4. A resistencia ceticismo, a busca falla, o que a mayoría pensa. Los años que siguieron fueron una espiral de ruina que se sentía física, no solo emocional. La policía clausuró el caso como doble desaparición, aunque la parte del camión, un activo de alto valor, les causaba dolores de cabeza burocráticos. La versión oficial, la que le dieron a la prensa y a Elena, fue secuestro en la carretera por un grupo organizado y el vehículo fue desmantelado o vendido en Centroamérica. Yo sabía que era mentira. No había ni un solo testimonio, ni un solo video de cámaras de peaje, ni un solo indicio de que el Freightliner hubiera circulado más allá de ese kilómetro exacto. Era como si la Ruta 15 lo hubiera borrado con una goma de borrar gigante. Y, con él, a mi Lucía. Elena, mi esposa, se hundió en el alcohol. Nunca me culpó directamente, pero su mirada lo hacía. Yo era el conductor. Yo había parado. Yo había roto la única regla que importaba. Las deudas nos ahogaron. El camión estaba asegurado contra robo, sí, pero la desaparición fue catalogada como anómala por la aseguradora, que se negó a pagar el valor total del vehículo sin un cuerpo o sin restos. Tuvimos que vender la casa. Yo terminé durmiendo en literas de pensiones baratas para trailero, tomando cualquier ruta pequeña, manejando chatarra con ruedas. La miseria me dio un nuevo olor, el de la desesperación cocinándose a fuego lento. Pasé los primeros 2 años obsesionado con la logística. Hice la Ruta 15 cada semana, deteniéndome en cada gasolinera, preguntando a cada compañero veterano. Siempre la misma respuesta, encogimiento de hombros,
mirada al suelo y un cambio rápido de tema. Si mencionabas un camión desaparecido sin rastro o si decías cobrador, la conversación moría. Era un tabú tan profundo como hablar de la esposa del jefe. Un día, en un mugroso puesto de tacos en Guaymas, encontré a tío Beto, un viejo amigo de mi abuelo. Había sido trailero desde la época del motor a gasolina. Era de la vieja guardia. Estaba jubilado, bebiendo cerveza oscura. Le conté mi historia, omitiendo la parte sobrenatural, solo la desaparición del camión y de Lucía. Me miró con lástima, luego con desprecio. «Roberto», me dijo, su voz ronca por el tabaco y el polvo, «tú sabes lo que pasó. Tu abuelo te lo dijo. La 15 no es una carretera que te perdona la distracción. Es una cosa que se alimenta de la urgencia». Le insistí. Le rogué que me dijera qué era el cobrador, por qué mi abuelo le temía tanto. Él se echó hacia atrás, mirando el techo lleno de telarañas. «El cobrador es el motor que nunca se apaga. Es la carretera misma. Cuando paras en el lugar equivocado, la carretera te pide algo que vale más que la carga. Te pide lo irreemplazable, y lo mete dentro de tu camión, lo cierra, y el camión se vuelve parte de la ruta, parte de la hambre». Me explicó que el camión no se había ido, se había quedado ahí, pero en un plano que solo se manifestaba cuando la 15 lo permitía. Era una trampa perfecta, una dimensión de bolsillo móvil que se camuflaba con el desierto. Tío Beto me dijo que había escuchado historias de trailero que juraban haber visto sus propios vehículos perdidos, a kilómetros de distancia, sin conductor, o con la figura de un anciano parado al lado. «Sí lo ves», me advirtió tío Beto, agarrándome el brazo con una fuerza sorprendente. «No lo toques, y nunca, nunca intentes abrir la puerta, porque lo que está dentro lleva años esperando que vuelvas por ello. Y no solo es Lucía». Su advertencia se quedó conmigo, una astilla oscura en mi mente racional. 10 años de dolor me habían enseñado que la lógica no me devolvería a mi hija. Quizás solo la locura del abuelo podría. Yo era un hombre muerto que caminaba. Necesitaba encontrar el camión, aunque me costara la vida. 5. O método ação, a descoberta do local o encontro como antagonista. Mi búsqueda dejó de ser un rastreo policial y se convirtió en una cacería ritual. Dejé de buscar marcas de llantas o cámaras de vigilancia. Empecé a buscar la niebla que no era niebla y el olor que no era del desierto. Tuve que volver a manejar en la ruta 15, usando camiones prestados y rutas de mala muerte. Cada kilómetro se sentía como una provocación. La noche que lo encontré fue hace apenas 3 meses. Era el aniversario de la desaparición de Lucía. 10 años exactos. Yo estaba manejando un viejo Torton destartalado, llevando cemento, un trabajo que apenas cubría la gasolina. Estaba justo en el tramo entre Hermosillo y Ciudad Obregón, la misma zona fatídica. Eran las 3:17 a.m., la hora en que el sueño te muerde más fuerte. Estaba tan cansado que mis ojos ardían, pero la adrenalina me mantuvo despierto. Y entonces lo sentí. El aire se enfrió de repente, pero no era el frío normal del desierto. Era un frío metálico. Luego, el olor. Ese maldito aroma a aceite hidráulico dulce que me había perseguido por una década. Me dio náuseas. Y justo ahí, al borde del acotamiento, donde la carretera se rendía a la maleza seca y muerta, lo vi. Mi Freightliner Century 2000. El 84 AK-5. Estaba ahí, estacionado perfectamente, como si yo lo hubiera dejado para bajar a estirar las piernas. Pero no era mi camión de hace 10 años, era demasiado prístino. Los rines de aluminio brillaban como si acabaran de ser pulidos. La pintura, rojo intenso y blanca, no tenía ni una mota de polvo del desierto de Sonora. Parecía nuevo, recién salido de la agencia, a pesar de tener una década de haber sido tragado por la tierra.
Detuve el Thornton a unos 100 metros de distancia, sintiendo que mi corazón iba a romperme las costillas. Las luces del Freightliner estaban apagadas, totalmente inactivo. Pero había alguien ahí. De pie, junto a la puerta del conductor, había una figura, un hombre viejo. Llevaba un sombrero de ala ancha, oscuro y desgastado, que le cubría la cara casi por completo. Llevaba ropa de trabajo antigua, de un color indefinido, como la tierra mojada, y sus botas, desgastadas y gruesas, parecían pegadas al asfalto. Era el cobrador. Me bajé del Thornton, ignorando el ruido de mi respiración agitada. Caminé hacia mi camión, sintiendo cómo el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. El viejo no se movió, no me miró. Su postura era de paciencia infinita, como una estatua de piedra esperando el fin del tiempo. Cuando estuve a 10 metros, levantó lentamente una mano, sin cambiar su postura, y me hizo una seña, un movimiento pequeño, que solo podía significar una cosa: detente, o pagarás más. Lo ignoré. El miedo era una cosa viva, pero era más fuerte el deseo de ver la calcomanía de Lucía otra vez. Llegué al camión. Estaba caliente al tacto, pero no por el motor. Era un calor interno, eléctrico. Me acerqué a la figura del viejo. Olía a tabaco de pipa y a metal oxidado. 10 años, dije, mi voz un crujido. ¿Dónde la tienes? El viejo, sin mover la cabeza, habló. Su voz era grave, seca, como el arrastre de una cadena oxidada sobre piedra. Te tardaste, Roberto. Tu deuda ha generado intereses. Ella no se ha ido de aquí. Me acerqué a la cabina. Ahí estaba. La calcomanía del sol sonriente que Lucía me había dado. Intenté jalar la manija de la puerta del conductor. Estaba fría, sellada. El viejo se rió, una tos seca y desagradable. Te dije, chofer, lo que entra en la ruta 15 no sale por una llave. Lo que te llevaste, te lo quitamos, para que puedas sentir la prisa de nuevo. Le grité, exigiendo saber qué había hecho con mi hija. Él se encogió de hombros, inmutable, pero luego señaló con un dedo nudoso la puerta. Nunca la abrió. Y eso es lo interesante. 6. A primeira revelação. O impossível acontece. Ex, batería infinita. Nunca abrió a porta. La frase del cobrador me taladró el cerebro. Nunca la abrió. Me obligó a retroceder y analizar el camión con otra perspectiva. Si Lucía se había desvanecido en el instante en que frené, y si el cobrador afirmaba que ella no había abierto la puerta, entonces la desaparición no había sido por la acción de ella, sino por la anulación de la física alrededor del vehículo. El Freightliner estaba sellado. Intenté abrir el compartimiento del motor. Bloqueado. Intenté la puerta del pasajero. Nada. El camión estaba blindado por una fuerza que no era mecánica. El viejo, cruzado de brazos, continuaba su monólogo seco, como si estuviera leyendo los términos y condiciones de un contrato infernal. El peaje se cobra en el momento de la detención. La prisa es tu motor, Roberto. Cuando la anulas, entras en el tiempo de la carretera, y la carretera se queda con tu razón para correr. Lo sella, lo conserva. Es un motor de reserva. Tu dolor nos alimenta. Me arrodillé junto al tanque de combustible. Estaba lleno. Imposible después de 10 años. Los neumáticos inflados a la perfección. No había ni rastro de oxidación en el tren de rodaje, que normalmente se pudre en el ambiente salino del Pacífico. El camión era una cápsula del tiempo, pero no del tiempo real. Entonces noté un detalle técnico absurdo: el indicador de la batería. En la vida real, un camión parado durante 10 años, incluso en un ambiente seco, tendría la batería agotada, posiblemente corroída. Me asomé a la ventanilla, pegando mi nariz al cristal. El tablero digital, a pesar de estar apagado, mostraba un pequeño icono verde parpadeante, la luz del alternador,
y junto a él el indicador de voltaje marcaba un pico irreal. 100%, batería completa, lista para arrancar. ¿Qué clase de brujería es esta?, murmuré, sintiendo un escalofrío de conocimiento horrible. El cobrador pareció escucharme a pesar de la distancia. Inclinó ligeramente el sombrero. No es brujería, es logística. La carretera es un sistema de energía. Mientras haya movimiento, hay vida. Cuando te detienes, la energía del camión se realinea, se guarda. El tiempo se detiene dentro de él. Lo que ves, Roberto, es tu camión listo para arrancar, a la espera de que el motor de la desesperación lo ponga en marcha. Me explicó que el camión, mi camión, se había convertido en un punto nodal, una puerta de entrada a un espacio que la Ruta 15 utiliza para almacenar lo que ha quitado a los traileros que rompen la regla de la velocidad. Mi hija, Lucía, no estaba muerta. Estaba detenida en el tiempo, encerrada en el compartimiento de carga, sin envejecer. Intenté la radio, grité el nombre de Lucía usando el micrófono del Thornton que había dejado encendido, esperando que el sonido vibrara a través del campo de fuerza que rodeaba mi Freightliner. El cobrador se adelantó un paso y por primera vez levantó un poco la barbilla, permitiéndome ver sus ojos, dos pozos oscuros, sin brillo, que parecían haber visto la construcción del primer camino de terracería. No grites, Roberto, ella está dormida y no está sola. El camión no solo tomó a tu hija, tomó la carga, una carga que ha estado acumulando por décadas. Señaló el remolque, una caja seca de 40 pies que yo había enganchado esa noche para llevar refacciones de avión a Guadalajara. Pero al mirar el remolque, algo era distinto. Las costuras metálicas laterales parecían ligeramente distorsionadas, como si el metal no fuera sólido, sino una película vibrando. Y de repente tuve la certeza que había guardado tío Beto. El Freightliner era idéntico, pero el remolque no era la misma caja que yo había enganchado. Esa caja, el remolque, era la dimensión de bolsillo. 7. Aprofundamento. A mecánica do sobrenatural sistema. El cobrador me explicó la mecánica, y fue más aterrador que cualquier historia de fantasmas. No estaba lidiando con un demonio, sino con una ley de la física alterada por la desesperación humana. La Ruta 15, continuó el viejo, su voz ahora casi un silbido del viento caliente, es un circuito cerrado de prisa. Se alimenta de la velocidad y el miedo al retraso. Tú detuviste la máquina, anulaste la prisa, y cuando la anulas, la carretera abre esa puerta. Señaló el remolque. Ese compartimento no contiene refacciones de avión. Es un almacén de lo irreemplazable que otros choferes también perdieron por frenar. Las cosas que no tienen valor en un inventario, pero que valen la vida de un hombre. La Ruta 15, en su voracidad, crea un remolque infinito dentro del camión elegido. Es un agujero negro de afectos perdidos. Según el cobrador, cada camión que desaparece en la 15 después de un frenado indebido se convierte en una unidad de almacenamiento temporal. El interior del remolque se expande infinitamente, conteniendo décadas de peajes, juguetes, cartas de amor, instrumentos musicales, fotos familiares, herramientas específicas, mascotas y sí, a veces, personas. Todas las cosas que los hombres en la carretera amaban y que, al desaparecer, garantizaron que el chofer siguiera moviéndose, buscando y alimentando la prisa. Mi Freightliner no era solo el depósito de Lucía, era una bodega de objetos fantasmales de 1985, 1997, 2004. Eran las cargas emocionales de cientos de hombres rotos. Le pregunté por qué mantenía el vehículo tan pulcro, con el motor listo. «Porque esperamos el regreso», me respondió, con una sonrisa fría que apenas se adivinaba bajo el sombrero.
El peaje no termina cuando desaparece la carga, termina cuando el chofer regresa, 10 años después, arruinado y desesperado, y el camión le ofrece la oportunidad de recuperarla. Pero la entrada está custodiada. Me mostró el sistema de enganche del remolque. Estaba envuelto en una especie de óxido brillante que no se desprendía. Era la manifestación física de la barrera dimensional. Solo había una manera de abrir la puerta del remolque, y no era con una llave. «Tienes que entrar al camión, a la cabina», me indicó. «La cabina está sellada para proteger lo que tienes que usar. Dentro encontrarás algo que te pertenece a ti, no a la carretera. Un recuerdo puro, sin dolor. Si entras al remolque con ese objeto, puedes tomar lo que es tuyo. Pero tienes que ser rápido. Si el remolque te traga, te conviertes en una de las sombras que protegen su mercancía». El miedo ya no me paralizaba, me enfocaba. La cabina sellada, lista para un motor que nunca había tenido que moverse en 10 años. La batería al 100%. Todo guardado, esperando el momento de máxima desesperación. Le pregunté al cobrador quién era él, si era un guardián o si él era la ruta misma. «Yo soy el que revisa el inventario», dijo enderezándose, «y me aseguro de que el balance esté completo. La ruta me da un cuerpo para hablarte, pero no soy un hombre, soy el rigor, y ahora que sabes las reglas, Roberto, es tu turno. Si no entras antes de que amanezca tu hija, pasará de ser un peaje guardado a un peaje permanente, y la verás cada noche en el espejo retrovisor». La urgencia me azotó como un látigo invisible. 10 años de búsqueda se condensaban en las próximas 3 horas de oscuridad. Tenía que abrir esa cabina sellada y entrar al almacén de horrores perdidos, donde Lucía dormía, esperando que su padre recordara la única cosa que la carretera no podía tocar. 8. A consecuencia, entrando no abismo o perigo real. Me enfrenté a la puerta del conductor del Freightliner. Si la lógica del cobrador era correcta, la cabina se había sellado, preservando todo en su interior, incluyendo el objeto que representaba el amor puro necesario para atravesar el remolque infinito. No había perilla, ni cerradura visible para forzar. La manija estaba fusionada con el metal. Pensé en romper el vidrio, pero el cobrador se rió, su voz rasposa. «El vidrio es la barrera del tiempo, Roberto. Es más duro que el diamante. Usa lo que está en la cabina. Tu llave está adentro». De pronto recordé. Justo antes de que Lucía desapareciera, habíamos estado escuchando un viejo casete, música que a mi abuelo le encantaba. Un casete desgastado de un grupo de música norteña que mi esposa me había dado cuando empezamos a salir. Lo usábamos solo en viajes especiales. La última vez lo había dejado sobre el asiento del copiloto. Necesitaba entrar sin romper la puerta. ¿Cómo? El cobrador me observaba, su paciencia infinita. El camión, aunque parecía inmóvil, emitía un zumbido eléctrico de baja frecuencia. Puse mi mano sobre el metal de la puerta y sentí una vibración, una energía estancada. La única forma de entrar era reactivar la cabina con algo que representara el movimiento y la intención que Lucía me había dado. Volví a la mochila de Lucía, que había quedado tirada en la tierra al lado del Torton. Saqué la foto que Lucía siempre llevaba, una foto de Elena, Lucía y yo en la playa sonriendo. La coloqué en el parabrisas, justo donde solía ir la calcomanía del sol. Y luego recordé el grito de mi abuelo: nunca frenar. No podía arrancar el motor, pero podía simular el movimiento. Volví al Torton que rentaba, lo encendí y lo coloqué detrás del Freightliner, alineando el parachoques con la quinta rueda de mi viejo camión. Pisé el acelerador del Torton, empujando suavemente, sin lograr mover el camión de 18 ruedas ni 1 centímetro. La fricción dimensional era demasiado fuerte. Me detuve. El cobrador soltó una carcajada audible. «La fuerza bruta es inútil, chofer». «No es por fuerza»,
repliqué, sintiendo el plan formándose en mi mente. Es por inercia. En lugar de empujar, me preparé para el impacto. Calculé la velocidad necesaria para que la vibración del choque, sumada a la energía latente de mi camión, desestabilizara el sello dimensional. Cerré los ojos, pisé el acelerador del Thornton hasta el fondo y golpeé mi Freightliner. El impacto no sonó a metal, sonó a vidrio rompiéndose en 1000 pedazos. El Thornton rebotó. El Freightliner no se movió, pero al abrir los ojos vi el milagro y el horror. La puerta del conductor estaba abierta. El interior de la cabina olía exactamente igual que hace 10 años. Vainilla, diésel y el dulce aroma del pelo de Lucía. Y ahí, sobre el asiento del copiloto, estaba el viejo casete. La cinta no se había degradado. Lo tomé. El plástico se sintió tibio. En ese momento, la puerta trasera del remolque, que estaba perfectamente sellada, comenzó a zumbar con ese olor a cromo que yo asociaba con el terror. El óxido brillante de la cerradura se deshizo en polvo fino. La puerta se abrió. Pero lo que vi no fue un almacén normal. Era una noche sin estrellas. El interior del remolque estaba más oscuro que el desierto, pero no era la oscuridad del espacio vacío. Era la oscuridad de la profundidad. Al fondo, a una distancia imposible para una caja de 40 pies, se veían formas tenues, estructuras irregulares, como muebles apilados hasta el techo de un almacén infinito. Y el olor a aceite hidráulico se intensificó. El cobrador me empujó por la espalda. «Ve, Roberto, tu deuda, pero cuidado con los guardianes». Entré. El metal del piso del remolque se sentía frío y húmedo. Di un paso y la puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo, dejando todo en penumbra. Yo estaba solo, en el corazón del remolque infinito, con un casete viejo como única arma. 9. O segundo mistério, desafio, o confronto direto à entidade. El aire dentro del remolque era pesado y estancado, un caldo de emociones reprimidas y polvo antiguo. Me di cuenta de que la inmensidad del espacio no era una ilusión óptica, era una distorsión geométrica. Yo estaba parado en el umbral, pero el final del remolque estaba a kilómetros de distancia, un horizonte borroso lleno de cajas, muebles y chatarra que se extendía hasta donde alcanzaba a ver. Este era el depósito de la Ruta 15. Encendí la linterna de mi celular. El haz de luz se perdió rápidamente. Lo primero que vi fue una pila de cientos de juguetes de cuerda, todos quietos, todos polvorientos. Luego, una pila de fotos de bodas, los rostros de las novias desdibujados por la humedad dimensional. El silencio era ensordecedor. Comencé a caminar. Tenía que encontrar a Lucía antes de que la prisa de la carretera se agotara y el camión colapsara. El cobrador había dicho que ella estaba dormida, sin envejecer. A medida que me adentraba, las formas se hicieron más definidas y más perturbadoras. Cajas llenas de cartas escritas a mano, instrumentos musicales de cuerda con las cuerdas rotas y, lo peor de todo, maniquíes de niños vestidos con ropa de los años 70 y 80, quietos y alineados. Eran los recuerdos de otros padres que habían pagado el peaje. A lo lejos, cerca del centro aparente de la bodega, vi un pequeño destello de rojo familiar. Lucía. Ella estaba ahí, sentada, apoyada contra una pila de neumáticos de camiones antiguos. Llevaba la misma ropa de hace 10 años, su cabello rubio atado con la misma liga roja. Estaba dormida, con la barbilla pegada al pecho, sosteniendo su lobo de peluche húmedo. No había envejecido un solo día. Corrí hacia ella, pero cuando estuve a unos 50 metros, las sombras se movieron. No eran criaturas biológicas, eran figuras humanas, hechas de la condensación del aire frío y la pena. Eran los otros, los guardianes de los bienes perdidos, los traileros que se habían adentrado en el remolque y habían fallado. Eran unas 6 figuras, translúcidas y lentas, que se materializaron desde los montones de escombros.
Vestían la ropa de trailero de distintas épocas, unos con camisas de cuadros de los 90, otros con uniformes de mecánicos viejos. Sus ojos eran vacíos, sus movimientos erráticos y silenciosos. Estaban ahí para evitar que yo sacara la mercancía. Extendí mi mano hacia Lucía, pero uno de los guardianes, una sombra alta con un pañuelo rojo, se interpuso. Me agarró el brazo. Su tacto fue un choque eléctrico, helado y doloroso, como si intentara drenarme el calor corporal y la voluntad. Luché contra la sombra, intentando zafarme. El cobrador había dicho que necesitaba el objeto de amor puro como escudo. Miré el casete en mi mano, el viejo casete de mi abuelo y mi esposa. Era la única conexión física con el mundo exterior. Abrí la caja y saqué la cinta. No tenía dónde ponerla. Entonces la desesperación me dio claridad. Lo que la carretera temía no era la fuerza, ni la lógica, sino la emoción pura que había intentado extinguir. Pegué el casete a mi boca y grité la canción. Grité la letra de esa vieja pieza norteña, la que Lucía y yo cantábamos desafinados en la cabina, la que le recordaba a su madre. Mi voz, amplificada por el miedo y el objeto, resonó en ese abismo dimensional. Y las sombras reaccionaron. Se cubrieron los oídos inexistentes, retrocediendo con movimientos espasmódicos. El sonido, el recuerdo de una vida que se mueve y ama, era veneno para ellas. El sonido puro del afecto que la Ruta 15 no podía tomar. La música era mi escudo. Corrí gritando la canción, pasando por las sombras que se retorcían. Llegué hasta Lucía, quien no se despertó, pero su lobo de peluche cayó al suelo. Puse el casete en su mano, lo apreté con su puño pequeño. «Vámonos, Lucía», susurré, levantándola en mis brazos. Su cuerpo se sentía ligero, frío, pero su respiración era constante. Ahora tenía que salir, pero al girarme vi que las sombras se recuperaban, y el fondo del remolque comenzó a zumbar más fuerte, como si el propio espacio estuviera respirando. La Ruta 15 no iba a dejar ir su peaje tan fácilmente. 10. A imagen mayor, o significado global, o resgate. Al levantar a Lucía, entendí la verdadera naturaleza del cobrador y del remolque infinito. No era un lugar de muerte, sino de estancamiento. La Ruta 15 no mataba, sino que pausaba la vida. Lo hacía para perpetuar la fuente de energía que la alimentaba. La prisa de los traileros, la búsqueda incesante de lo perdido, el ciclo interminable de un hombre intentando recuperar un pasado que la carretera había congelado. Si yo fracasaba, me convertiría en una de esas sombras, atrapado en el limbo para proteger el casete o la foto o cualquier cosa que representara mi punto de quiebre. El sistema era un ciclo de trauma autosostenido. Mientras corría de regreso hacia la puerta del remolque, con Lucía colgando inerte en mis brazos, las sombras avanzaron más rápido que antes. La música, mi grito desafinado, solo les daba un respiro temporal. Necesitaba más que un simple recuerdo. Necesitaba movimiento. Recordé lo que el cobrador dijo. La carretera es un sistema de energía. Mientras haya movimiento, hay vida. La Ruta 15 no me soltaría a menos que yo reactivara la razón por la que había frenado. La prisa por seguir. La necesidad de entregar la carga. No la carga de refacciones de avión que ya no existían, sino mi carga emocional. Saqué mi celular, marcando rápidamente el número de Elena, mi esposa. Era casi las 6 a.m. en la vida real. Ella estaría levantándose, esperando mi llamada. «Elena», susurré, mientras las sombras se acercaban, «estoy en el camión, la tengo, está dormida». Su voz, rota por 10 años de dolor, respondió con un sollozo de incredulidad. «Roberto, ¿dónde estás? ¿De qué hablas? Escúchame. Tienes que hacer algo. Tienes que prometerme que vas a seguir adelante, que no vas a esperar más, que vas a vivir, que vas a moverte de nuevo».
Al escuchar la voz de su madre, Lucía se removió ligeramente en mis brazos. El casete en su mano brilló con una luz tenue, cálida. El vínculo familiar, la conexión con el mundo que se mueve, era el verdadero motor. El más cercano de los guardianes, la sombra del pañuelo rojo, intentó agarrarme el pie. Su tacto me quemó como una descarga de nitrógeno líquido. «Prométemelo, Elena. Tienes que dejar de esperar mi llamada. Tienes que moverte». «Sí, sí, lo juro. Pero tráela de vuelta, por favor», gritó ella, su voz desgarrada. Ese juramento fue la llave. El pacto de no estancamiento rompió el equilibrio dimensional. La energía almacenada en el Freightliner, que había permanecido intacta, se liberó. El remolque infinito se estremeció violentamente. Las paredes de metal ondulaban como agua. Los montones de objetos perdidos comenzaron a vibrar, y las sombras gritaron, pero sus voces eran el ruido hueco de un metal al romperse. Estaban siendo succionadas de vuelta a los montones de escombros. Corrí los últimos metros hacia la puerta. La luz de la cabina, brillante y blanca, me cegó. El remolque infinito se estaba colapsando sobre sí mismo. 11. O legado, futuro, o escape e as cicatrices. Crucé el umbral de la puerta trasera del remolque, justo cuando el interior se convertía en un remolino de aire frío y chatarra voladora. El impacto me lanzó fuera del Freightliner, rodando en el asfalto caliente de la Ruta 15. Apreté a Lucía contra mi pecho, protegiéndola. Cuando levanté la vista, el camión estaba implosionando. No fue una explosión con fuego, fue una implosión dimensional. El Freightliner Century 2000, ese vehículo prístino que había almacenado 10 años de dolor, comenzó a encogerse rápidamente. El metal se doblaba hacia adentro, el vidrio se pulverizaba sin hacer ruido. En cuestión de segundos, la mole de 18 ruedas se redujo a un cúmulo de metal negro, denso y caliente, no más grande que un motor de tractor. El olor a aceite hidráulico dulce era abrumador. La última exhalación del sistema de la carretera. Me giré buscando al cobrador. Se había ido. El lugar donde había estado parado estaba vacío. Solo arena y un poco de hollín fino. La luz del amanecer, la luz real y normal del desierto de Sonora, comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de naranja crudo. El silencio regresó, pero esta vez era el silencio ordinario de la carretera desierta, no el silencio de la trampa. Me levanté, sintiendo cada músculo adolorido por los 10 años de trauma condensados. Lucía despertó. Abrió los ojos. Eran los mismos ojos grandes y curiosos. Me miró, confundida, y luego miró el casete en su mano. «Papi», dijo. Su voz era exactamente la de una niña de 6 años. «¿Por qué paraste? El abuelo dijo que nunca debemos frenar en la 15. El horror me golpeó con la fuerza de un rayo. Ella no tenía recuerdos del secuestro. Para ella yo había frenado. Ella había dormido un instante y al despertar estaba en mis brazos 10 años después. Su mente, protegida por el remolque infinito, había pausado el trauma, pero la realidad la alcanzaría. Llamé a Elena, le dije que fuera a la primera gasolinera al sur de Obregón, le dije que la tenía. Ella no hizo preguntas, solo gritó de alivio. Cuando Elena llegó, corriendo de un taxi, se arrojó sobre nosotros. El reencuentro fue agridulce. Lucía se aferró a ella, buscando la familiaridad. Elena, por su parte, se enfrentó a la pesadilla. Su hija había vuelto, pero no había crecido. Físicamente, Lucía estaba bien, excepto por una cicatriz que no tenía antes, una delgada línea roja, como un rasguño, que corría por la palma de su mano, justo donde había sostenido el casete. Una marca de contacto con el no tiempo. Lo que recuperé no fue solo a mi hija. Recuperé la obligación de seguir adelante. Tuvimos que crear una historia para Lucía, para la escuela, para el mundo. Un secuestro que la había dejado en coma inducido. La narrativa que la lógica necesitaba para encajar el milagro.
Yo ya no soy el hombre que era. El camión que renté quedó destrozado por el impacto. Volví al transporte, pero ahora me muevo con una intención diferente, no por dinero, sino por la imperiosa necesidad de no detenerme. Lucía, 10 años después, sigue siendo la niña de 6 que ama los camiones y la música norteña. Nunca pudo crecer completamente. Su mente intenta compensar la década perdida, pero a veces se detiene, con la mirada vacía, como si una parte de ella aún estuviera en el remolque infinito, esperando que la prisa vuelva a iniciar. Es la cicatriz de haber sido el peaje de la carretera. 12. Conclusión. Encerrando con un aviso o verdad dura. La ruta 15, chofer, sigue ahí. El peaje sigue vigente. Aprendí una verdad brutal que mi abuelo intentó grabarme a gritos. La carretera castiga la debilidad, la duda y sobre todo la detención injustificada. La prisa no es un defecto, es un mecanismo de supervivencia. El camión que desapareció conmigo, el Freightliner 84 AK5, ya no existe. Se redujo a ese pedazo de metal denso y negro que ahora guardo bajo llave, un trofeo de una batalla que apenas gané. Pero el remolque infinito no desapareció, solo se reubicó. Ahora, cuando manejo en la 15 y veo la niebla que no es niebla, o huelo ese aroma dulce a aceite hidráulico en el aire, sé que otro chofer ha roto la regla, que otro camión ha sido elegido, que la carretera está cobrando su impuesto. Sé que el cobrador está ahí, de pie, esperando junto a otro vehículo inmaculado, vigilando que la deuda se pague con 10 años de agonía. Nunca volví a ver al viejo de sombrero, pero lo escucho. A veces, en el radio, cuando la estática es perfecta, puedo escuchar un susurro seco. Me recuerda que, aunque me fui, mi deuda no está totalmente saldada, porque Lucía, mi carga más preciada, todavía lleva la marca del cobrador. Así que, si vas en la ruta 15, si vas cansado, si crees que esa luz roja alucinada es el momento de tomar un respiro, recuerda esto: el cansancio es mejor que la eternidad. La prisa es tu motor. Y si por alguna razón logras ver un camión que parece demasiado nuevo en medio de la nada, con un viejo de sombrero esperando pacientemente a un lado, por el amor de Dios, acelera. No lo mires, y sobre todo no pises ese maldito freno, porque si te detienes, la ruta 15 te pedirá el peaje y no querrás ver qué carga tienes en el remolque.